En Maratón Radio, el Laboratorio del Running. Hola y bienvenidos al Laboratorio del Running, espacio coproducido, ya lo sabéis, por UPV Radio y por Maratón Radio, y que como todas las semanas nos llega de la mano con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el día de hoy hablamos sobre suplementos nutricionales, de un estudio en el que ha colaborado la Universidad de Alcalá de Henares y en el que se hacían la siguiente pregunta: ¿son eficaces o no estos suplementos nutricionales frente a la hipertrofia muscular o la pérdida de fuerza? Vamos a ver en qué consistió este estudio y cuáles fueron sus conclusiones, que han sido publicadas recientemente en la revista European Journal of Nutrition. Proteínas, creatina, vitaminas, suplementos herbales como el Tribulus terrestris y otros compuestos como la glutamina o el resveratrol son utilizados por deportistas o personas que aspiran a aumentar la fuerza de la masa muscular, pero también, cada vez más, por personas que sufren de pérdida de masa muscular y fuerza, fundamentalmente personas mayores, pero también afectados por algunas enfermedades que producen este efecto. La pregunta que se hace este estudio, en el que ha colaborado el investigador de la Unidad de Fisiología del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Valenzuela, es si los suplementos nutricionales más consumidos son realmente eficaces. Y la respuesta que da las investigaciones no es del todo optimista. Vamos a conocer los detalles ahora enseguida. En el estudio, y tal y como comunica la propia Universidad de Alcalá de Henares, curiosamente, tan solo unos pocos, en concreto el nitrato y la cafeína, mostraron suficiente evidencia para apoyar sus beneficios sobre la fuerza inmediatamente tras su toma. En un consumo a largo plazo, la creatina, proteínas y ácidos grasos omega 3 mostraron suficiente evidencia que apoyase sus beneficios en la masa o la fuerza muscular, ya sea para aumentarla en personas sanas o para disminuir su pérdida en el caso de personas mayores u hospitalizadas. Por el contrario, se observó una gran controversia en torno a muchos suplementos populares como los aminoácidos ramificados, los suplementos vitamínicos o la arginina, entre otros, y no se halló evidencia que apoyase el consumo de otros suplementos como la glutamina o el resveratrol. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el investigador Pedro Valenzuela sobre este estudio. Dice Pedro Valenzuela que, en definitiva, pese a la gran cantidad de suplementos nutricionales disponibles, muy pocos tienen suficiente evidencia que apoye su consumo para favorecer la hipertrofia muscular o la pérdida de fuerza. De hecho, se observó que algunos de los suplementos analizados, analizados directamente, carecían de evidencia sobre su efectividad o sobre su seguridad, y otros han sido asociados a efectos adversos al ser consumidos en grandes dosis. Entre ellos, cita el estudio y cita el investigador, el Tribulus terrestris, la arginina o el alfa-ketoglutarate. Afirma Pedro Valenzuela que este hecho es especialmente preocupante teniendo en cuenta que estos suplementos son consumidos tanto por deportistas como por la población general y se pueden encontrar en cualquier tienda de suplementación, gimnasio o incluso en supermercados o tiendas deportivas. El estudio agrega que quien quiera aumentar la masa muscular o la fuerza debe intentar conseguir ese aporte de macronutrientes, especialmente proteínas, y micronutrientes, vitaminas, minerales, mediante una alimentación adecuada, algo de lo que ya nos hemos hecho aquí en otros laboratorios del running. Debe intentarlo antes de acudir a los suplementos nutricionales. Además, es importante remarcar, señala el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, el papel del ejercicio físico, especialmente de fuerza, es decir, las pesas, para aumentar la masa muscular y la fuerza de cualquier población, incluidas las personas mayores. Sin esto, insiste, poco podremos conseguir por muchos suplementos que tomemos. El investigador opina que este tipo de estudios deben servir para que seamos críticos a la hora de elegir qué consumimos, porque otros estudios han observado que muchos suplementos comercializados contienen sustancias no especificadas.
algunas incluso prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. En este sentido, continúa Pedro Valenzuela, es importante que se genere una normativa más estricta de forma que se comercialicen solo aquellos productos que pasen unos controles adecuados. Este era el tema que queríamos abordar en este laboratorio del día de hoy, un tema sobre el que también hablamos muchas veces los deportistas, los runners, entre otros, y que ha tenido cabida en este espacio de UPV Radio y de Maratón Radio. Hablando sobre los suplementos, volvemos a escucharnos en una semana. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.